Tipología de ciudad y urbanismo medieval. Se entiende por medievo como el periodo histórico de la civilización occidental, comprendiendo los siglos V y XV. Su inicio se da en el año 476, con la caída del Imperio Romano de Occidente, y su fin en 1492, con el descubrimiento de América, coincidiendo con la caída del Imperio Bizantino, la creación de la imprenta y el fin de la Guerra de los 100 años. En el medievo caben destacar tres tipos de arquitecturas. La primera es la arquitectura bizantina. Su decoración es a base de mosaicos y pinturas murales, utilizando plantas centralizadas o de cruz griega con grandes cúpulas sobre pechinas. Destaca por su solidez estructural. Número 2. La arquitectura románica. Predominan los elementos geométricos sencillos, como prismas, pirámides y cilindros, que dan una apariencia sólida y sencilla. Destaca por su cualidad masiva, gruesos muros, pilares robustos y arcos de medio punto. Número 3. Arquitectura gótica. Enfatiza la ligereza estructural y la iluminación de las naves interiores. Destaca por su verticalidad, permitida por los arcos ojivales y las bóvedas de crucería, quienes desplazan el peso por los arbontantes a contrafuertes exteriores. La clasificación de las ciudades en el medievo. La ciudad equirrectangular, donde las calles se cortan en ángulo recto, facilitando el parcelamiento de sus manzanas. Se caracteriza por la construcción de una retícula, creando un plano que permite una organización racional de la ciudad. Ejemplos de este tipo de ciudad es Barcelona, Turín, Montpellier, Timgad, Lima y Manhattan. Después tenemos la ciudad lineal. Ciudades alargadas, principalmente por una vía de comunicación, se caracteriza por su forma alargada, desarrollándose a partir de una avenida de mayor tamaño. Ejemplos de estas ciudades es Ocean City, Antofagasta, Gold Coast y la ciudad lineal de Madrid. La ciudad radiocéntrica, distribuida a partir de un edificio o plaza importante para la ciudad. El resultado es una ciudad con forma estrellada que asemeja a una telaraña. Las calles convergen en el punto central, disponiéndose como radios de una circunferencia y comunicando la periferia con el centro. Ejemplos de estas ciudades son Palmanova, Milán, Ámsterdam, Moscú y Canberra. La ciudad irregular. No tiene forma, teniendo un aspecto desordenado. Presenta una gran variedad de esquemas planimétricos como resultado de la falta de planificación previa, con varios centros que crecen hasta juntarse. En otras clasificaciones tenemos a la ciudad medieval cristiana, que son producto de un crecimiento orgánico y no planificado. Las ciudades se adaptaban al emplazamiento físico escogido, generalmente en una posición defensiva que buscaba lugares de difícil acceso, con una topografía complicada e irregular. Además, la ciudad era rodeada por una muralla. En su interior había edificios a partir de los cuales se organizaba la ciudad, como catedrales o palacios municipales. Número 2. La ciudad islámica. Debido a principios religiosos, los corredores eran laberínticos, con el propósito de solo accesar a la vivienda. Los edificios se estructuraban a partir de recintos cerrados hacia los que miraban las construcciones. No existían espacios públicos abiertos, como plazas o jardines, solo una mezquita con una enorme explanada interior. El mercado se desarrollaba en las estrechas calles, aumentando la sensación de laberinto. Número 3. La ciudad romana. Alrededor de lugares públicos, donde se reúne el pueblo, como templos y palacios, fundando ciudades por razones comerciales, añadiendo casas al núcleo principal. Estaba rodeada por una muralla y su trazo urbano se establecía con cierta regularidad, en torno a dos calles perpendiculares. En el lugar donde estas dos calles se unían se establecía el foro, donde se encontraban los edificios más importantes. Datos extras del medievo. En Europa, el medievo representó un periodo de transición y fusión con las aportaciones de otras culturas, especialmente la germánica y la religión cristiana. Durante este periodo, la figura del arquitecto como creador del espacio no existe, ya que el conocimiento constructivo es guardado por los gremios.
quienes conducen la ejecución y elaboración de obras. Pilar de Honnecourt. Realización de un proyecto arquitectónico mediante diversas técnicas constructivas. Los maestros de obras medievales eran diseñadores, canteros, ingenieros y escultores. Aplicaba principios geométricos a la arquitectura y a enseñanzas sobre cómo representar la figura humana, motivos animales y vegetales. Diego de Sagredo. Los órdenes arquitectónicos y la proporción humana como base del proyecto arquitectónico. En su obra Medidas del Romano, realiza una recopilación de las formas y elementos clásicos, preocupándose por la escultura y el análisis de la proporción de la figura humana. Alberto Durero. Bastiones, el plano circular y la fortificación de un palacio. Describe una variedad de mecanismos para el dibujo en perspectiva de los modelos, proporcionando ilustraciones de grabado. Como podemos observar en la imagen, la mayor parte de las ciudades medievales eran amuralladas, desarrolladas en lugares difíciles de accesar para prevenir ser invadidas. La ciudad se generaba a partir de puntos importantes, como las iglesias, las plazas o los castillos de los señores. Gracias a esta distribución se fueron creando ciudades caóticas, en las que la construcción se orientaba no tanto a la planificación adecuada de la ciudad, que a aligerar el tráfico, sino a integrar a los habitantes de cualquier manera posible, sin importar las condiciones y calidad de edificios que estaban creando. Estos principios los vemos repetidos no solo en las ciudades, sino también en los castillos. La falta de organización en las grandes ciudades es un problema que nos afecta hoy en día, donde aún estamos intentando descifrar la mejor manera de distribuir una ciudad. Aunque en el pasado muchas de estas ideas parecían funcionar, es importante destacar que todas tienen sus desventajas, pero aprender el pensamiento detrás de ellas y cómo fue que surgieron nos permitirá, algún día, llegar a diseñar una ciudad ideal. Esta presentación fue hecha para la materia de Teorías de la Arquitectura por Carla Mariana Domínguez Bustillos, en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte para la carrera de Arquitectura.